La agricultura almeriense vuelve a estar en una situación complicada, lo cual, pues ciertamente no es una novedad. Vamos a hablar por ello con el secretario general de COAG Almería, el señor Andrés Góngora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Rafa? Lo primero que quería preguntar es, de todos los asuntos que hay ahora mismo sobre la agricultura y que tanto afectan a nuestra provincia, el tema del agua que es, bueno, es fundamental. Aquí, como se suele decir, el agua no es para beber, es para comer. Y bueno, ha habido movilizaciones al respecto por el tema del trasvase del Tajo Segura. ¿Cuál es la situación ahora mismo con el tema del agua? ¿Cuánto os está costando a los agricultores? Y sobre todo, ¿por qué estas decisiones de complicar más la situación económica del campo? Sí, bueno, se suele decir, ¿no?, que la agricultura almeriense es una agricultura moderna, una agricultura avanzada. Por lo tanto, eh, eso requiere una estabilidad en los suministros, en las necesidades que los agricultores tenemos en general, ¿no? No nos pueden faltar, pues, ningún elemento a la hora de producir. Eso nos lleva a que nuestro principal elemento a la hora de producir en una agricultura de regadío, evidentemente, es el agua, ¿no? Los invernaderos, por ejemplo, no pueden estar a expensas, pues, de que llueva en Almería o no llueva, o que los acuíferos puedan estar más o menos solventados. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una situación de sequía, pues nosotros necesitamos garantías del suministro. El problema de fondo, yo tengo muy claro, tenemos muy claro cuál es el problema de fondo que tiene la provincia de Almería en materia de agua, y es la nula inversión por parte de las administraciones públicas en materia de infraestructuras que garanticen esos regadíos, ¿no? Almería necesita, sobre todo, aumentar en capacidad de almacenamiento de agua. Incluso en la zona del Levante, fijaros que están teniendo que utilizar la presa de Cuevas de Almanzora, pues, donde almacenar agua que procede precisamente de estos trasvases. Incluso están utilizando, que es casi un disparate, pero no nos queda otro remedio, utilizar la presa para almacenar agua desalada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que necesitamos es inversión. La desaladora de Palomares, por ejemplo, que hace ya, pues, más de 6 años, se inundó y quedó inactiva prácticamente al año de su inauguración, pues sigue sin arreglarse. Una infraestructura que es de la Administración Central, que han pasado incluso diferentes gobiernos por la Administración Central, y que ahí sigue sin decidir ponerla en marcha, ¿no? Prácticamente la única inversión que ahora mismo se realiza en nuestra provincia en materia de infraestructuras de regadío está hecha por los propios agricultores a través de sus comunidades de regantes o a través de las juntas centrales de usuarios, ¿no? Eso es lo fundamental. Y luego hay otra parte, ¿no? Y es la seguridad jurídica que se necesita en cuanto a las concesiones de agua. La concesión de agua, que es un derecho que se adquiere, en muchos casos no se obtiene. La administración andaluza, en este caso, cuando hablamos de la cuenca mediterránea, o la administración central, cuando hablamos de la zona del Levante, que sobre todo es donde está el problema con el trasvase Tajo Segura, pues esas concesiones no llegan, se suspenden, se modifican sin tener ningún criterio. Y ya el disparate es el planteamiento que está haciendo el Ministerio ahora llamado de Transición Ecológica, el Ministerio de Medio Ambiente, de reducir el caudal del trasvase Tajo Segura de la noche a la mañana, sin dar una alternativa de regadío, ¿no? Sin decir, bueno, vais a poder abasteceros de agua. Mirad, cuando se pone en marcha una infraestructura, como hace ya muchas décadas fue el trasvase Tajo Segura, en torno a ese recurso se ha generado una economía, se ha generado un entorno social y un entorno laboral, precisamente fruto de esa infraestructura y de ese recurso que estaba llegando. Cortar eso de la noche a la mañana es un desastre
ya no solamente desde el punto de vista agrícola, que evidentemente sin agua no puedes sembrar, sino es un desastre desde el punto de vista social, porque estos pueblos, la zona norte de nuestra provincia, la zona del Levante, está con vida gracias precisamente a ese recurso. Y luego hablaban, ¿no?, de qué nos está costando. El agua más cara que se paga en toda España se está pagando por parte de los agricultores de Almería. El precio del agua desalada, si no se corrige y si de una vez por todas no se toma la administración en serio de que el aprovechamiento del agua desalada tiene que bonificarse, ahora mismo es casi inasumible. Yo mismo soy regante de agua desalada en la comarca de Níjar y estamos en torno a 60 céntimos el metro cúbico, cuando la media del regadío español, el coste del agua para los agricultores en un contexto, como digo, a nivel nacional, está en 3 céntimos. Con esos precios, evidentemente, no se puede sacar Por una eso, agricultura pero competitiva. me gustaría preguntarle precisamente con esto que está diciendo, usted que lleva pues, toda la vida luchando por el tema de la agricultura y negociando con distintos gobiernos de distintos colores, de distintas administraciones, ¿a qué cree que se debe que precisamente una provincia, y bueno, me atrevería también a incluir ahí a Murcia, ¿no?, pero sobre todo hablamos del caso de Almería? ¿A qué se debe que una provincia en el que hay un sector como la agricultura, que es pujante, que es tan importante, que es tan influyente, que es tan relevante, sea a la vez un sector tan castigado en algo tan fundamental como el tema del agua? Porque el tema del agua es que no es de ahora, estamos hablando de esta situación momentánea que tenemos ahora, esta reducción del caudal del trasvase Tajo Segura, pero hemos visto lo que pasó con el trasvase del Ebro, pero es que si dejamos el tema del trasvase del Ebro y dejamos el Tajo Segura, vamos, yo desde que me acuerdo hablamos con problemas desde la falta de agua, la salinización de los acuíferos, el agua desalada, es decir, es una constante presión sobre un sector que es brillante, que es un sector pujante. Pues mira, yo lo tengo muy claro. Te podría dar muchísimos argumentos que salen en esas reuniones y en esos comités técnicos, ¿no? Que se ponen encima de la mesa, ¿no? Ahora se habla mucho de los caudales ecológicos y de la recuperación de los acuíferos, los ecosistemas, etcétera, ¿no? Pero de fondo lo que hay es la miopía política de nuestros representantes, de nuestros gobernantes a nivel nacional, ¿vale? La falta de valentía a la hora de adoptar decisiones por parte de las administraciones públicas y, sin tapujos, la cobardía de los representantes políticos que salen de la provincia de Almería, que deben de representar los intereses de esta provincia en otros ámbitos, en las instituciones a nivel nacional y andaluza. No hay otra explicación. No la hay, yo no la encuentro. La agricultura almeriense ha demostrado que cualquier inversión que se realiza en materia hídrica, el Estado recupera esa inversión más rápido que en ninguna otra zona. Eso está más que demostrado. La desaladora de Carbonera y la desaladora del poniente almeriense, que son las últimas dos inversiones que se hicieron en Almería de forma importante, su recuperación de esos costes ha sido vertiginosa, como ninguna otra inversión se ha hecho a nivel nacional en materia de agua, ¿vale? Además, ha generado riqueza. La riqueza genera impuestos y genera empleo, que contribuye a las arcas del Estado, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay unos representantes políticos que esto lo pongan en valor desde la provincia. Y luego la cobardía y el cortoplacismo que existe en este país en el ámbito político, que es: yo no me enfrento a un territorio para tomar una decisión y allá donde voy digo lo que quieren escuchar,
me voy a Castilla-La Mancha y le digo a los regantes de la ribera del Tajo, no os preocupéis, no se os va a tocar este agua, me voy a Aragón y no planteo un plan nacional en condiciones en el que pudiera incluir ese trasvase ya derogado hace muchos años, pero no nos vayamos más lejos. Es que en los recursos que hay en la costa de Granada, y estoy hablando del pantano de Rules, un pantano que la mayoría de la gente del poniente de Almería y mucha gente de Almería lo vemos cada vez que vamos a la capital de Granada, y todavía a día de hoy se sigue sin decidir dónde va a ir, qué campo y qué zona urbana se van a abastecer de ese recurso que está yendo al mar. Y está la presa hecha y está la presa llena. Y falta esa decisión, el que una administración se siente con los ayuntamientos, se siente con los regantes de la zona y plantee ese plan de regadío. Y para que no me chillen, pues no tomo decisiones. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso nosotros abogamos, llevamos mucho tiempo hablando de un pacto de Estado en materia de aguas. Que cuando se toma una decisión en materia de agua no pueda estar en el aire en función a los cambios de turnos de unos gobiernos u otros. Pero no hay nada más. O sea, lo que le pasa a Almería en materia de agua es falta de valentía política y punto. Y que nuestros responsables que salen de Almería pues están más por no molestar a su superior que por defender los intereses de aquellos que le han votado. Ustedes hablaban también recientemente, a raíz de la crisis diplomática que se ha generado en Ceuta y ahora casi también en Melilla, pues de medidas drásticas contra Marruecos. Quería preguntarle, por concretar toda esa historia, ¿podría beneficiar a Almería, a nuestra agricultura, una postura más contundente del Estado español respecto al Sáhara? Me refiero, si el Sáhara fuera un país independiente, pues a lo mejor habría una manera desde abajo y desde arriba de pillar en plan sándwich a Marruecos y a lo mejor, pues bueno, pues quizá algunos problemas que tenemos con la agricultura por culpa de Marruecos se solventarían, ¿no? Lo digo porque también desde la Unión Europea ha habido algunos problemas con Marruecos cuando ha querido incluir lo que se produce en los territorios ocupados del Sáhara como producción propia. A ver, Marruecos utiliza muy bien sus cartas, el gobierno marroquí, la dictadura marroquí, yo la he calificado como tal y hay que abrir los ojos con lo que ocurre a tan poquitos kilómetros de nuestro país. Utiliza muy bien todas las herramientas que tiene a la hora de plantear un chantaje permanente en el tiempo, a la Unión Europea y también al gobierno español. Es verdad que la Unión Europea pues, deja hacer a Marruecos, no se entromete, precisamente porque el chantaje es permanente. ¿Qué hemos querido llamar la atención? Bueno, lo que los agricultores españoles sabemos desde hace mucho tiempo, y especialmente los agricultores de Almería, que lo venimos padeciendo desde hace mucho tiempo, y es que cuando se habla de Marruecos no se puede hablar de un socio, sino se tiene que hablar desde esa perspectiva de deslealtad y de traición permanente, y los agricultores lo sabemos muy bien. Hemos denunciado en COA, yo que sé, la de años, el incumplimiento de los acuerdos, se saltan los aranceles, no cumplen los precios mínimos de entrada, el acuerdo que ya de por sí es abusivo, se lo saltan cada vez que quieren y eso es año tras año, ¿no? Y no se toman decisiones porque Marruecos permanentemente está presionando con el chantaje, pues cuando los saltos de la valla, cuando tal. ¿Qué ocurre ahora? Que hemos querido llamar la atención para que la opinión pública, la Unión Europea, los ciudadanos de a pie, que de verdad tengo muchas más esperanzas puestas en ellos que en nuestros representantes, se den cuenta de que con Marruecos hay un problema de fondo muy grave porque no es un socio leal, no es un vecino con el que existan esos lazos, como han dicho muchas veces, de buena vecindad, sino todo lo contrario. Ha utilizado una crisis humanitaria y le han importado un bledo hacer lo que hemos visto todos, por suerte, en televisión y en las noticias, conseguir su objetivo, en este caso con el Sáhara. Ya se denunció el tema del Sáhara.
La Unión Europea no incluía los territorios saharaui en el acuerdo y cuando se presionó en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para que quedara claro que esas producciones no podían venir amparadas por el acuerdo, pues la Unión Europea lo que hizo fue modificar el acuerdo y que Marruecos volviera a salirse con la suya, ¿no? Incluso con una sentencia del Tribunal Supremo que nos daba la razón. Insisto en lo mismo, yo creo que hay que tomar medidas y hay que defender nuestras producciones. Ahora, ¿quién tiene que alzar la voz en Europa? Pues evidentemente España, porque los perjudicados somos las producciones españolas. Porque evidentemente a un alemán, a un belga, a un holandés, las producciones de Marruecos no les afectan porque son en calendarios muy diferenciados. Quien está soportando el vecino desleal es España. Lo que pasa es que España no ha tenido capacidad, no tiene capacidad de llegar a las instituciones europeas y contar esto en esos términos y decir, oye, yo tengo un problema con este vecino y entre todos nos tenemos que echar una mano porque nosotros somos del club de la Unión Europea y no Marruecos. Y por eso hemos sacado este tema, porque no es descabellado, porque las relaciones comerciales están vinculadas estrechamente a las relaciones diplomáticas. Y si no, mirar el veto ruso a las frutas y hortalizas que lo llevamos soportando desde hace ya más de 5 años. Y viene derivado de una crisis diplomática que, en este caso, Rusia tiene con la Unión Europea por un territorio que se ha adhesionado. O sea que no es descabellado el tensionar las relaciones comerciales y ahora vamos a vigilarte, ahora te vamos a llevar controlado porque ha generado una crisis diplomática. Eso es lo que hemos querido precisamente con la denuncia que hemos trasladado a las instituciones europeas, que no nos han respondido, y a nuestros representantes en el Europarlamento, a los representantes españoles, que tampoco nos han respondido. Quiero preguntarle también sobre otra cosa que es colateral al sector agrícola. Usted tiene tierra en Níjar, por lo tanto conoce de primerísima mano lo que sucede con los asentamientos ilegales que hay en esa zona. Quería conocer su opinión sobre... ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Ustedes desde los agricultores, la patronal agraria, quiero decir, aquellos que tienen tierras que emplean a trabajadores, ya sean de aquí o ya sean de fuera, ¿se le ocurre una solución a esos asentamientos ilegales? ¿Hablan con ustedes las administraciones para buscar alguna respuesta? Mira, Rafa, no nos hacen ni caso. Soluciones puestas encima de la mesa, claro que se plantean, o por lo menos intentamos que los responsables de estos temas, los responsables políticos en todos los ámbitos, no distraigan el tiro o no se confundan y no se equivoquen, ¿vale? Los asentamientos es un problema evidentemente social que tiene este país. ¿Que están en entornos agrícolas? Evidentemente, ¿dónde van a estar? También hay asentamientos en el entorno de grandes ciudades, pero los medios de comunicación europeos y algunos de otro nacional ponen mucho el foco en los que tenemos en Almería y mira muy poquito hacia otros lados. Vamos a ver. A España, en un año normal, pueden llegar de forma irregular en torno a 60.000 personas, ¿vale? Las contadas, ¿vale? Esas 60.000 personas en un año, pasan un tiempo determinado que no supera los 3 meses en un centro de internamiento de extranjeros y a los 3 meses tienen que salir del centro de internamiento de extranjeros. A los 3 meses se les deja en España y se les dice que no se pueden expulsar a su país, pero no tienen papeles para trabajar ni siquiera para residir. Con lo cual, el problema es que tenemos un volumen de personas que al año siguiente vuelve a haber otro mismo o un porcentaje similar, como muchos de los que hemos visto ahora en Ceuta y en Melilla, que los estamos dejando en este país en un vacío legal, en tierra de nadie.
¿Qué hacen estas criaturas? Sobrevivir. Y eso es lo que están haciendo, intentar sobrevivir metiéndose en una chabola, metiéndose en un asentamiento. Eso, la administración puede seguir diciendo, bueno, los agricultores, la mayoría de las personas que están ahí no trabajan en la agricultura, quieren trabajar en la agricultura, pero no tienen papeles para poder trabajar, no tienen papeles para alquilar una casa, ni mucho menos para meterse en una hipoteca y poder comprar. A día de hoy, y todos lo sabemos, hay muchos inmigrantes en nuestra provincia pues, con sus casas, incluso compradas, y también muchos en casas que están alquiladas. En muchos casos se han hecho agrupaciones familiares. O sea, la inmigración de Almería no son las chabolas. Por favor, la inmigración de Almería es una inmigración que lleva muchísimos años y que es una mano de obra necesaria, ordenada. Lo otro es un problema que nos está generando el dejar a cientos, miles de personas todos los años en una situación de vacío legal, que no pueden trabajar, que hasta los 3 años de demostrar que están en España no se regularizan y que, bueno, pues están en entornos cada uno donde puede. Pero no es la figura del temporero, que ahora no sé por qué todo el mundo habla de los temporeros. A ver, nosotros no tenemos temporeros, nosotros tenemos inmigrantes que residen en Almería y en algunos casos inmigrantes sin documentación que establecen su residencia, si se puede decir así, en esas chabolas. ¿Solución? Pues bajo mi punto de vista está muy claro. La solución es establecer un plan de vivienda o un plan de alojamiento por parte de las administraciones. Porque si hay que hablar, y esto lo que pasa es que, claro, en España suena muy raro, suena muy fuerte, pero posiblemente lo que habrá que empezar a hablar es de campos de refugiados. Si tú tienes 60.000 personas que dejan libres en España sin más, porque son personas libres, y no les dices dónde pueden vivir ni les das documentación, van a caer en esas chabolas. Y ahora quiero apuntar una cosa que, como bien me conocen, yo no lo duele emprender. Caer en esas chabolas en manos de mafias. Porque los poblados chabolistas que existen en la provincia de Almería no son entornos solidarios. Son 4 listos, 4 que hay dentro de entornos, de su propio entorno de inmigración, incluso algunos conectados con las propias mafias que se los traen en las pateras o en los cayucos, que les gestionan y les permiten, les dejan vivir en ese entorno chabolista a cambio de una prestación económica. No es cierto que el pobre inmigrante puede llegar a un poblado de estos de chabola y construirse su chabola. Eso no es así. Dentro de estas chabolas hay auténticas mafias y la administración lo sabe perfectamente, porque la cosa ya nos hemos ocupado de decirlo en muchas administraciones. Y eso está ocurriendo en Almería. Y bueno, seguimos poniéndonos la venda o se sigue diciendo que la culpa es de los agricultores cuando ¿qué tendremos nosotros que ver con todo eso? Ya. Entonces, No, yo creo que ahí la administración tiene que tomar carta en el asunto. No le preguntaba porque, desde mi opinión, pensara que los agricultores tengan ningún tipo de culpa sobre esos asentamientos ilegales, ¿no? Pero sí es cierto, como ha indicado, que es gente que, bueno, quiere buscarse la vida. Lo normal es que quieran buscársela en una provincia como Almería en el tema de la agricultura. Y por eso le decía que sí a ustedes como afectados, en el sentido de que son quienes pueden dar trabajo, de quienes saben cuánto trabajo puede generar, cuántos empleos puede generar la provincia en este sector y cuántos no, cuántas personas puede absorber el sector agrícola y cuántos no, y en qué fecha. Pues le preguntaba por eso si ustedes tenían alguna respuesta, tenían alguna idea, cómo podía resolverse este conflicto, porque claro, Sí. Arrasar un poblado de estos lo único que hace es que esta gente no desaparece, se trasladará a otro sitio. Y como bien ha indicado, pues la llegada de inmigrantes irregulares es una constante. O sea, esto no para, unas veces más, otras veces menos, pero es una constante. Con lo cual, basta con que se quite un poblado chabolista, esa gente se trasladará a otro sitio, a otro municipio o a otra zona del mismo municipio, pero 4 días más tarde volverá a haber otro en ese mismo sitio, ¿no?
Mi pregunta era Mira, por ahí, si ustedes si tenían no, alguna alternativa, ¿no? la alternativa es la regularización de estas personas. Lo que no puede España es tener a miles de personas deambulando sin documentación, sin permiso de trabajo y sin permiso de residencia. Y la decisión es, ¿les damos documentación o no les damos documentación? Si decimos que se pueden regularizar más trabajadores y que esas personas tienen que tener permiso, nos acusan del efecto llamado. ¿Puede la capacidad de Almería asumir todas las personas que están llegando? Absolutamente no. Ahora mismo existe un equilibrio entre las necesidades de mano de obra y las personas que hay en disposición de trabajar, ¿vale? En torno a 45.000 personas trabajan en el sector agrario en el entorno de los invernaderos. 45.000 personas que están dados de alta y que están de alta en los datos de la Seguridad Social. ¿Se puede crecer? Se puede crecer. Se podría crecer un poco más, pero no mucho más. Sobre todo, creo que ahora mismo la capacidad de asumir mano de obra que tenemos es muy, muy limitada. De hecho, tenemos gente que incluso con documentación pues no encuentra trabajo. Tener en cuenta que la pérdida del tomate en Almería, que es el cultivo que más mano de obra genera, está siendo un problema también en ese ámbito. La competencia que hablábamos antes de Marruecos genera el abandono de determinados cultivos porque nuestra diferencia competitiva con Marruecos es la mano de obra, ¿vale? Que allí pues se paga 10 veces menos que se está pagando aquí. Entonces, no creo que el sector agrario de Almería pueda generar mucha más mano de obra. Algunas sí, desde luego asumir las personas que ahora mismo se encuentran sin documentación, no en España, sino en Almería, es realmente difícil. Una última cuestión y le dejo seguir con el trabajo. ¿Cómo va a salir o cómo está saliendo el sector agrario de la pandemia? Lo digo porque ustedes mantuvieron la actividad de un modo bastante considerable durante la época más dura de confinamiento y luego han seguido trabajando. No sé si los mercados han respondido lo mismo, pero ¿cómo cree que va a salir o cómo está viendo que sale el sector agrario de la situación del COVID-19? Bueno, el sector agrario ha dado ejemplo, ¿no? de cómo hacer las cosas bien cuando el COVID estaba apretando mucho. La actividad ha continuado. O sea, la provincia de Almería, en pleno encierro de este país, cada uno en nuestra casa, seguía teniendo un ritmo de trabajo brutal. Si nosotros miramos los datos del inicio de la pandemia, en Almería apenas ha habido contagios cuando el sector agrario estaba precisamente en su momento más fuerte. Acordaros que era marzo, febrero, marzo, abril, que estábamos en plena campaña de primavera y sin embargo los datos de Almería nosotros no tuvimos primera hora. ¿Qué ha ocurrido después? Bueno, lo que ha ocurrido después es que se empezó a mover todo mucho más y los contagios desgraciadamente a Almería también llegaron y hemos padecido una situación muy grave. Pero ahora mismo no hay esa sensación de que el problema del COVID se ha generado en el sector agrario. Eso ha llevado a muchas más medidas a la hora de tomar, tener que trabajar sobre todo en las empresas de comercialización. En las fincas ha sido realmente sencillo cumplir con las distancias y con las medidas de seguridad, pero lo más lamentable, bajo mi punto de vista, también hablo ya como organización agraria, no solamente como agricultor, es que los problemas con los mercados y los problemas con la administración que había antes de la pandemia continúan. Seguimos hablando de crisis de precios, seguimos con la inestabilidad de los mercados. El consumo de frutas y hortalizas ha mejorado, es verdad, o sea, ahora mismo los datos sobre consumo de frutas y hortalizas en España son mucho mejores, hay más, se están llevando más fruta y hortalizas a los hogares. Es verdad que se nos cayó el canal de la restauración, pero se ha compensado con esa mayor compra en tiendas
pero seguimos con la inestabilidad de precios. Cada vez que sobran 4 kilos, se nos caen los precios, como está ocurriendo ahora mismo con la sandía y con los melones, ¿no? Y para mí, lo que más daño nos ha hecho del COVID ha sido el frenazo que tuvieron las movilizaciones del sector agrario en este país. Si echamos la vista atrás, lo que pasa es que han ocurrido tantas cosas en este país en tan poco tiempo que ya se nos olvida. Pero justo antes de la pandemia, el país, el sector agrario a nivel nacional, estaba en plena campaña, en plena movilización, ¿no? Y eso se ha frenado. Se frenaron las movilizaciones, pero no se acabaron los problemas siguen estando ahí. El Ministerio no saca una ley de cadena en condiciones, los problemas con las importaciones siguen estando ahí. Y creo que el sector estaba en la calle y se podían haber conseguido muchas más cosas y ese proceso hay que retomarlo porque los problemas continúan. Eso quizás sea lo más grave para nosotros, fíjate, de la pandemia. Evidentemente, los enfermos y los fallecidos, pues eso va a quedar en el corazón de cada uno y desgraciadamente, pues casi todos ya tenemos en nuestro entorno cercano pues personas que han perdido incluso la vida por esta maldita pandemia, que espero termine lo antes posible, ¿no? Pues muchísimas gracias, señor Góngora, por hacer este repaso sobre la situación del campo, especialmente el campo almeriense, en estos momentos que salimos de la pandemia, y esperemos que, bueno, pues que los gobiernos todos se pongan las pilas con este sector tan importante para la provincia. Muchas gracias. Muchas